Ahí estamos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros para hacer este webinar, para transmitir algo de conocimientos. Ha sido un día muy interesante, es lunes, muchos de ustedes deben estar un poco cansados por el trabajo, pero se están dando este tiempo porque realmente vale la pena compartir, ¿no? Tenemos mucho que compartir y la verdad contar con el tiempo y la experiencia de la gente que nos acompaña es pues muy valioso, por eso es que lo aprovechamos. Bien, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Ezequiel. Y estoy viendo ahorita la lista de participantes. Tenemos un montón, gente de afuera. Gracias por acompañarnos. Gente de El Salvador está acá. Estamos viendo gente de Perú, los amigos que siempre nos acompañan de Chile. Bien, bien, hay buen auditorio. Entonces se nos va a ir muy bien. Como ustedes saben, estamos haciendo este webinar con miras al seminario presencial que vamos a tener el día sábado aquí en la ciudad de Santa Cruz. Vamos a hacer el seminario de termografía infrarroja aplicada a la industria. Nos va a acompañar el ingeniero Ezequiel Machado, que justamente nos está viendo ahora, lo pueden ver en el webcam. Ahorita le vamos a pasar la palabra. Y pues estamos emocionados nosotros por lanzar este evento, porque la verdad que hemos tratado desde formularlo al 100%, vamos a meter mucha práctica en esto, vamos a hablar de todos los accesos que hay ahora. Créanme, la tecnología en infrarrojo ha crecido tanto que hasta en un celular ahora tenemos la cámara. Entonces vamos a hablar incluso hasta eso, de cómo podemos nosotros aprovechar las cámaras más sencillas que hay como las más complejas, ¿no? Vamos a hacer muchas pruebas. Estamos preparando un banco específico para que simulemos problemas y que ustedes puedan detectarlos y aprender a diagnosticarlos. Les vamos a mostrar cómo se hacen los reportes en software. La verdad es que va a ser un seminario con mucha información. Todos ustedes están invitados. Lo vamos a hacer presencialmente aquí en Santa Cruz y los que no nos pueden acompañar, obviamente nos van a seguir en vivo. Así que creo que va a ser otra excelente oportunidad para ampliar nuestros conocimientos y sacarle un beneficio y mirar cómo nosotros podemos aplicar ahora esa tecnología en mantenimiento predictivo. Bien, el día de hoy hemos preparado este webinar justamente con esa temática, con esa idea. Vamos a dar una pequeña introducción técnica al tema. Quiero que lo conozcan al docente, muchos de ustedes ya han trabajado con él. La verdad, yo tengo el privilegio de trabajar con él bastante tiempo y siempre se ha caracterizado por tener unos seminarios de muy alta calidad. Así que no vamos a esperar menos para este, así que sabemos que nos va a ir bien. Pero les hago la intro, tengo que venderles un poquito de energía antes de que empecemos para que todos vayan conociendo qué más hacemos, porque no solo hacemos cursos, de hecho hacemos cursos como un tema de hobby, hacemos un cursos porque queremos transmitir lo que vivimos día a día, las experiencias, las cosas buenas, lo que vamos adquiriendo, lo que queremos que ustedes se actualicen en la industria 4.0. Entonces, quiero comentarles un poquito de energía para que vean, ya que no solo hacemos seminarios, de qué más trata. Y fíjense, esas son las plataformas que manejamos nosotros en Energía. Tenemos la parte de refacciones industriales, que es nuestra gente de logística, que ubica las piezas que no las consiguen en Bolivia. Nosotros las traemos de cualquier parte del mundo y de la forma más rápida posible. Entonces, no competimos con piezas que se pueden conseguir en el mercado, sino con cosas o muy especiales, o muy raras, o muy grandes. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y pues sí, ICP se dedica exclusivamente a conseguir de una red de proveedores demasiado grande que pues nos ayuda a conseguir las piezas y poder ofertarlas y tenerlas acá para cualquier mantenimiento, ¿no? Nuestra gente del Team PDM y PRM, toda la gente que hace servicios, todos los técnicos, los ingenieros, los analistas que están haciendo las alineaciones, las vibraciones, las inspecciones termográficas, justamente, el análisis de aceite, están dentro de esta línea de negocios. Esto sí, lo que estamos haciendo ahora, transmitirles de información, Sinergia TR, todo lo que son capacitaciones, entrenamientos, ya se nos viene la certificación categoría 2 en junio, tenemos otra en septiembre, estamos trabajando en eso, tenemos la certificación vigente del MLA1 y el MLT1 también, si están interesados, pidan información, por favor, esas certificaciones ahora son mucho más sencillas de hacer y casi garantizadas cuando los hacen con nosotros. Digo casi porque la verdad que de los 10 postulantes, los que no han aprobado son los que todavía no han dado el examen. Así que nos está yendo muy bien con eso. Em, estamos también con la certificación de SolidWorks, esto un poquito para la parte mecánica. Si quieren saber de eso, el programa también está corriendo en eso, pues también trabajamos con la parte de capacitaciones y training. CLSI es toda nuestra plataforma de soluciones para lubricación.
ERC, toda la parte de consultoría, consultoría en mantenimiento, consultoría en gestión de activos, consultoría en confiabilidad, consultoría. Ahora estamos duro con el software. Ya vamos a tener otro webinar para charlarles cómo estamos implementando y cuál es lo nuevo ahora en software de mantenimiento. La verdad que ahí también tenemos un impacto muy bueno en la industria y una respuesta de Bolivia en el 2024 muy positiva a empezar a trabajar con software, sobre todo por la facilidad que tiene ahora, ¿no? Estamos trabajando mucho con el tema de que los mecánicos ahora tengan tablets, no esas tablets cualquiera, no esas tablets de industria, para que puedan controlar las órdenes de trabajo ahí, las inspecciones y vayan cruzando con toda la información en tiempo real, los sensores, que todo el programa se pueda centrar ahí. Toda esa tecnología nosotros la manejamos bajo RC, ¿no? Y nuestro shortcast, que justamente con Ezequiel estamos trabajando en reactivarlo, esperamos de que en los próximos meses ya lo tengamos en línea, es otra forma de transmitir información, son ya paneles de mesa redonda donde hablamos de cosas técnicas. Me acuerdo que para la pandemia esto pegó muy bien, trajimos gente de afuera y la verdad que tuvimos muy buena información ahí. Queremos renovar esos tiempos, esperemos de que este año lo podamos hacer, ¿no? Si energía es eso, no solo somos cursos, hacemos un montón de cosas. Si ustedes tienen una industria y actualmente están teniendo un problema en alguna máquina que no les está dejando dormir, pásenos la bolita, denos la oportunidad y vean qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Tenemos soluciones desde el mantenimiento predictivo, o sea, nosotros vamos a detectar por qué está pasando esto y soluciones de confiabilidad como en lubricación. O sea, te lo voy a hacer así y te garantizo que en 30.000 horas no vas a tener un problema o te pago la máquina. Entonces, llegamos a ese punto. Si tienen alguna máquina que les está haciendo dolor la cabeza, en cuanto a rodamiento, sobre todo, que no saben por qué se están gastando tan rápido, llámenos. Hay cosas interesantes que podemos hacer. Tenemos clientes de Argentina que nos buscan solo para consultoría de rodamientos. Entonces, créanos que esto es grande. Ya, un poquito de la experiencia de PDM, no la voy a tocar. Quiero que sepan simplemente que Sí Energía no solo es Sí Energía, en realidad está acompañada de un montón de marcas a nivel internacional. Obviamente, siempre buscamos las mejores y las más convenientes para el mercado boliviano. La más nuevita, el B-Shooter, un equipo muy bueno que combina vibraciones con termografía, un espectáculo. Ya también, si quieren verlo en su planta, háblennos. Nosotros podemos hacerles un demo para que lo conozcan y vean cuán útiles puede ser. Estamos trabajando con Leadering, con Ideal para monitoreo de condición, multiplicación de movimiento con Dragon Vision, los sensores, alineadores, justamente ya tenemos un pedido de un alineador el día de hoy, así que estamos en eso trabajando. Lubrication Engineers, toda nuestra plataforma de lubricación sólida. Tenemos parcerío con empresas como SGS que nos hacen los análisis de aceite e IDC, con quien hacemos consultoría de confiabilidad y otros proyectos en otros países. El año pasado hemos estado en Ecuador, ahora estamos trabajando en Argentina. Hay una invitación para El Salvador, agradecido ahí a la gente. Entonces, la verdad que nos va bien y toda esa experiencia queremos transmitírselas a ustedes, ¿no? Para eso es que hacemos este tipo de eventos. Hay un poquito de energía, el equipo, ahí estamos fuera de la construcción, en el almacén de LE, en algunas capacitaciones y pasándola bien, ahí cuando me estaban disparando todos. Es un equipo grande, somos una empresa, no es una persona que está dando esta capacitación. En realidad nosotros movemos mucho de esto y la verdad que tenemos muchas soluciones. Proyectos por ahí, todos los lugares donde nosotros podemos detectar fallas con toda la tecnología y toda la experiencia que tenemos y donde nosotros podemos recomendar. Ya nos conocen, ya saben, somos especialistas en vibraciones, somos especialistas en balanceo, hacemos alineación, hacemos termografía, hacemos alineación cardánica, que creo que somos la única empresa que lo hace, o si hay, debe haber una más. ¿No? Es algo valioso, tenemos una herramienta para hacer eso. Y pues siempre estamos metidos en el tema de hacer rediseños, trabajamos mucho con elementos finitos, esto como un paso anexo a lo que nosotros hacemos en ODS. Quería venderles este pedacito de Sí Energía para que nos conozcan, veo mucha gente nueva, entonces aprovechemos eso. Y pues ahora les voy a dejar con el ingeniero Ezequiel Machado, por favor, tu micrófono, Ezequiel. Ahora sí nos vamos a saludar. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, aló? ¿Me Sí, escuchan sí, se te bien? escucha bien, se te escucha bien.
Ok, Excelente. buenísimo. Ezequiel, gracias nuevamente por estar y por compartir tus conocimientos con la gente. La verdad es de que sé que esta es la punta del iceberg de lo que vamos a ver el día sábado en el evento que vamos a tener del seminario de termografía. Lo vamos a hacer lo más práctico posible. Los que ya han venido a nuestros seminarios ya saben, vengan porque se come también muy bien. Posiblemente haya un churrasco al final del seminario. Es Santa Cruz, de eso se trata. Entonces, están invitados, señores. Quisiera que participen todos en la medida de sus posibilidades y pues, la verdad, vean la calidad de la información que se les va a transmitir y si ahorita lo ven interesante, vean cómo va a ser en la parte práctica. Yo les deseo lo mejor en este seminario, en este webinar. Espero que lo aprovechen. Los dejo con la experiencia de Ezequiel y Ezequiel, tú también hazles las invitaciones, por favor, para que ellos puedan participar del evento y pues decirles qué nos espera ahí. ¿Ya? Adelante. Excelente, gracias por el preámbulo, Juan Carlos. La verdad es que es el primer curso presencial que vamos a tener después de lo que fue pandemia, más esta pausa que tuvimos por el trabajo en general, ¿no? Entonces, me permito darles una breve introducción en este webinar para que puedan ser partícipes, ¿no? De este caso práctico que vamos a realizar el día sábado 27. Lo que son los seminarios de termografía para certificación, normalmente son de 24 horas. Hemos tratado de realizar esto de manera online previamente, pero la verdad es que en la termografía hay mucho que se puede abarcar y aprender en mucho más corto tiempo, persona a persona. Y es justamente el objetivo de este webinar. Tenemos 63 personas en sala, incluyéndonos, así que por favor, si tienen un moderador por parte de Juan Carlos, tratemos de ver el tema de consultas en vivo, ¿no? Si queremos conversar, debatir, hemos visto que se desarrolla mucho mejor de ese modo. Sin ningún Entonces, problema, está Isaac y está Leonardo moderando. Lo que se necesita, van a estar atentos a cualquier levantadita de mano, les van a habilitar el micrófono de ser posible. Se te va a notificar para que puedas dar paso. No te preocupes. Gracias. excelente, gracias. Entonces, vamos a estar atentos al chat. Si quieren, formulan inicialmente en el chat y al final del webinar respondemos todo lo que tenga que ver con el tema, ¿no? El tema de hoy es determinación de la emisividad, reflectividad y transmisividad en sistemas infrarrojos por métodos prácticos. Eh, bueno, en el tema de transferencia de calor, que es lo que primero debemos tocar, tenemos tres tipos de mecanismos. Inicialmente me presento, ¿no? Mi nombre es Ezequiel Machado Beizaga, soy ingeniero electromecánico, orientado al área de confiabilidad y mantenimiento, ¿no? Certificado por la CMRP y analista de vibraciones nivel 2, ingeniero en lubricación de maquinaria nivel 2 también y ingeniero de lubricación de maquinaria MLE y ahora inspector termográfico nivel 2 por la ASNT, ¿no? Entonces, empecemos. En el detalle de la termografía, lo primero que tenemos que identificar es, ¿todo cuerpo emite calor? Y bueno, la teoría y la práctica nos indican que todo cuerpo cuya temperatura se encuentra por encima del cero absoluto, es decir, menos 273,15 grados, emite radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja con una longitud de onda que es invisible a nuestros ojos, ¿no? Eso quiere decir que el intercambio de calor entre dos cuerpos se puede dar para cualquier cuerpo, valga la redundancia, que se encuentre por encima de esa temperatura. Y por las leyes de la termografía, de la termodinámica, sabemos que la temperatura se mueve de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Entonces, vamos a repasar pequeñas partes de la teoría. Calor versus temperatura. El calor es una forma de energía, es una forma particular en la que se presenta la energía cuando en un sistema los cuerpos cambian su temperatura a través de lo que es transferencia entre ellos hasta llegar a un sistema estable. El calor, como sabemos, fluye del cuerpo más caliente o de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura no es más que la medición del grado de energía, es decir, del grado de capacidad o de calor que tiene un cuerpo para determinar qué mecanismos pueden aplicarse en un sistema y cuál puede llegar a ser el punto en el que el flujo de calor se llegue a cero y lleguemos a un equilibrio, ¿no? Entonces, para medir la temperatura, que nos mide la calidad de calor de un cuerpo, tenemos escalas.
Las conocemos principalmente a las Celsius y Fahrenheit, ¿no? De la cual tenemos la Kelvin, que nos mide la temperatura absoluta, y la Rankine, que está relacionada con Fahrenheit para medirnos también la temperatura absoluta. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros conozcamos la diferencia entre calor y temperatura? ¿Por qué la termografía no mide la temperatura? Ese es el primer mito que tenemos que quitarnos de la cabeza. Con termografía yo no mido la temperatura de los cuerpos, mido la energía, la energía en forma de calor que desprende cada uno en función a sí mismo y a su entorno, porque estamos hablando de un sistema. Entonces, aquel que les diga que la termografía mide la temperatura de un cuerpo, ya estamos empezando con un mal concepto. Pero como estamos midiendo energía a través del flujo y algunas adaptaciones, correcciones y también algunas técnicas dentro de los tipos de cámara que tenemos, vamos a poder aproximar nos a la temperatura del cuerpo. Es decir, no mido la temperatura, pero a través de los algoritmos, correcciones y la pericia del inspector, vamos a aproximarnos a la temperatura de un cuerpo. Ahora, la cámara termográfica lo que recolecta es la radiación térmica para pasarla a una imagen en la cual nos podamos diferenciar de la imagen visible y podamos sacar un espectro de energía, la cual, dependiendo del ojo humano, la podemos ver en diferentes escalas de color, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en la parte baja una escala de color basada eh, en una escala Iron que se llama, la cual nos mide los colores desde el blanco hasta el violeta, pasando por los derivados del rojo. En cambio, acá podemos ver una paleta Rainbow, la cual nos da todos los colores del arco iris, pasando desde el más frío, que son los tonos azules o magentas, hasta los más calientes, que son las tendencias de rojo a blanco, ¿no? Ahora, para saber cómo estos cuerpos transmiten su energía, tenemos que repasar los tres mecanismos de transferencia de calor que conocemos. La conducción, la cual nos permite la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo o entre dos cuerpos a través de su conductividad. No todos los cuerpos conducen el calor de la misma manera. Algunos son de mayor resistencia a la transferencia de calor y otros son de mayor conductividad. Sin embargo, como el cuerpo trata de llegar a un equilibrio, siempre vamos a tener una variación que viene desde el punto más de mayor temperatura hasta el punto de menor temperatura. Entonces, como podemos ver acá, existe una rampa, una gradiente de temperatura que es proporcional al o inversamente proporcional al flujo de calor. Como decíamos, por la segunda ley de la termodinámica, nos vamos del punto más caliente al punto más frío. Esto se da en contacto directo de superficies. Necesitamos un sólido para llegar a tener eh, este tipo de transferencia. Pero es una aplicación práctica de la termografía para que nos permita estimar lo que son los sistemas de aislamiento, saber los espesores técnicos económicos, espesor mínimo técnico de aislamiento, para poder determinar lo que es costo de materiales contra costo de pérdidas de un proceso. Entonces, conducción asociado a sólidos. La convección está asociado a sólidos y fluidos, principalmente gases como tal, que es lo más presente en la naturaleza, pero también a fluidos líquidos, lo cual es un poco difícil de tener una aplicación con termografía, porque para tener un flujo de un fluido necesitamos que este esté contenido en un tanque, en una superficie. Y como la termografía solo ve temperaturas superficiales, salvo cámaras específicas que pasan gases, no vamos a poder realmente determinar la emisión térmica de un cuerpo contenido dentro de otro cuerpo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de conducción es el primero que nos va a cubrir este detalle. Entonces, la convección aplicada en termografía va más para sólidos y gases. Se da principalmente por la diferencia de densidades de un cuerpo que tiene una temperatura más alta y una temperatura más baja. A medida que la temperatura del gas se hace más alta, este reduce su densidad y sube a la parte superior. Entonces, si yo tengo una convección natural, diría que el flujo va a ir en dirección vertical en forma ascendente.
el gas más frío se irá a la parte baja y el gas más caliente se irá a la parte superior. Ahora, sobre eso tenemos ya lo que es la convección forzada. La convección forzada puede estarse dando por un ventilador o en fluidos por alguna bomba, por algún elemento que facilite el movimiento del fluido. Entonces, en la convección lo que nos interesa es todo esa entropía molecular que se da en el gas hace genera un rozamiento con la superficie de un cuerpo sólido y conforme hacia el sólido o el fluido es más caliente, existe un intercambio de calor. ¿A través de qué? De una película, ¿no? De una película de transferencia de calor, la cual se da por la constante de convectiva, ¿no? La constante de convección. Es muy complicado de calcular, se estima esto con tablas y demás, pero es uno de los mecanismos más presentes en la naturaleza que requiere una corrección cuando aplicamos la termografía. Como ustedes pueden ver, el delta T en este caso es la temperatura de la superficie menos la temperatura del medio ambiente, o viceversa, dependiendo de cuál es el punto de mayor temperatura. Y finalmente, la radiación. Conducción necesita sólidos, convección necesita la interacción entre un fluido y un sólido, y radiación no necesita interacción entre medios. Es más, la radiación se da principalmente por ondas electromagnéticas que pasan el vacío. Entonces, cuando estamos en un ambiente, el ambiente como tal se vuelve una resistencia a la transferencia de calor. Es por eso que la radiación no requiere un contacto directo, no requiere una distancia corta. Esta se puede dar diariamente, ¿no? Entre lo que es el Sol y la superficie de la Tierra. Existe radiación que depende de varios factores: la temperatura del cuerpo más caliente, la temperatura del cuerpo más frío, la forma en la que se miran estos cuerpos, la distancia entre la que tienen, lo que tenemos en el intermedio y la interferencia que pueden tener otros cuerpos de menor o mayor temperatura directamente sobre el cuerpo objetivo, que pueden generar reflexión, transmisión u otras formas de energía. Entonces, dicho esto, vamos a enfocarnos en este caso en la radiación, que es el principio de la medición termográfica y que luego sus aplicaciones llevan a la convección y conducción. Deténganme cuando veamos, ¿no? Eh, Uno de los principales puntos, no de aplicación, sino de observación que vamos a ver cuando empecemos con la termografía, ya sea práctica nivel 1 o nivel 2, es la presencia de la convección. La convección se da directamente entre el roce que existe entre el medio ambiente, la temperatura del medio ambiente y el flujo de aire que existe sobre los cuerpos objetivo que estamos midiendo. Como podemos ver acá, tenemos la ecuación de flujo de calor por convección, que nos dice conductividad térmica sobre espesor del material, variación de temperatura, perdón, esto es conducción, conductividad térmica sobre espesor del material, delta T y área de la superficie. Este punto nos permite identificar si un cuerpo está emitiendo calor realmente o es que esto puede ser una influencia del entorno. La conducción se tiene que dar sobre el sólido. Si realmente yo desde este punto estoy viendo un punto caliente y me muevo yo como inspector 90 grados o me voy al otro sector y el punto caliente desaparece, es que realmente era una reflexión. ¿Cómo detecto esto? El material va a tener una energía puntual y no va a verse una transferencia de calor en el sólido. No estoy midiendo la transferencia de calor, solamente estoy viendo cómo se comporta el material con esa emisión térmica. Cuando yo tengo una posibilidad de reducir el flujo de calor, cuando cambio de conductividad. Ustedes saben que los metales como tal, cuando empiezan a calentarse y ustedes los tocan, la temperatura que la sienten es muy alta. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor por conducción en un metal, dada por su conductividad muy alta, permite que se transfiera mucho más rápido y en mucha mayor cantidad, es decir, el flujo de calor es mayor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio la conductividad para poder manejar los sistemas. Cuando tengo una tubería y le coloco revestimiento, lo estoy haciendo por dos razones. Puedo hablar del punto de vista de seguridad del entorno, muy bien, pero la principal razón es que para yo calentar el fluido de la parte interna, uso energía, puede ser gas, energía eléctrica, puede ser inclusive intercambio de calor en alguna parte del proceso.
Pero si yo no le pongo el aislamiento térmico, todo el calor que he generado lo voy a perder al ambiente. ¿Y eso en qué va a repercutir? En baja eficiencia energética mía, de mi proceso. Entonces, ¿yo qué hago? Cambio la conductividad para reducir o limitar el flujo de calor al entorno y perder menos energía en la producción de ese fluido. Y por otro lado, por el punto de seguridad, aquí podemos ver, estamos cambiando la conductividad al no tocar directamente un sartén caliente, sino a través de un elemento de menor conductividad. Lo mismo para todos los amantes del café. Lo principal bueno, lo primordial que hacen los que nos sirven un café es colocar ahí un pedazo de cartón para que ustedes puedan sujetar la copa. ¿Por qué? Porque con esto se limita el flujo de calor y no nos quemamos los dedos, ¿no? Entonces, eso por la conducción. Ya ven la interacción que tenemos. La interacción que tenemos en relación con la conducción. Ahora vámonos por la convección. La convección como tal se da por el cambio de temperaturas y el cambio de energía calorífica que se produce en un fluido. Aplicaciones prácticas de esto es los globos aerostáticos, ¿no? Los globos aerostáticos utilizamos el aire caliente dentro del mismo, que es de mucho menor densidad que el aire externo, por tanto, este se va a elevar mucho más fácilmente. Eso como aplicación práctica, pero ya desde el punto de vista de la termografía, a nosotros se nos presenta la convección en forma de velocidad del viento, principalmente viento, ¿no? El cual tiene una velocidad, una orientación, una interacción con la superficie, porque mientras más superficie interactúe con el viento, mayor transferencia de calor por convección vamos a tener. Lo podemos ver aquí en la ecuación, directamente proporcional a la superficie. Entonces, la geometría también, la viscosidad para fluidos líquidos como tal, este es un punto que es clave en el dimensionamiento de intercambiadores de calor. Entonces, ¿qué pasa con la convección y su influencia en la termografía básica? Cuando nosotros tenemos una medición de un sistema, podemos nosotros ver la influencia de la refrigeración o el calentamiento, dependiendo de la temperatura del ambiente. Si realizamos termografía principalmente en un horario en el cual hay menos influencia del entorno, es decir, en la noche, cuando ya se estén poniendo el sol, o en la madrugada, cuando todavía el sol no ha tenido influencia sobre los cuerpos y estos no han agarrado con su capacidad térmica la energía suficiente, entonces ya estamos corrigiendo una parte, pero en la tarde o en la noche, al no tener una temperatura estable, los vientos empiezan a ser de mayor velocidad. Entonces, cuando nosotros medimos, tenemos que considerar este punto. ¿Por qué? Porque el viento a mayor velocidad va a tener mayor interacción con la superficie, va a haber mayor fricción, mayor transferencia de calor y por ende, si el ambiente está más frío, se va a refrigerar y un punto caliente lo puedo perder por acción del viento de vista. Y si está más caliente, va a calentar la superficie y yo puedo ver fantasmas donde no hay, es decir, un punto caliente donde no existe realmente uno. Aquí, por ejemplo, tenemos una regla de cálculo en función al coeficiente de influencia del viento, que nos dice que un viento a 15 millas por hora, que son más o menos por 1.6, unos 22 kilómetros por hora, puede reducir el delta T en dos tercios y un viento de 10 millas por hora, 16 kilómetros por hora, puede reducir un delta T a la mitad. Es decir, este cuerpo puede estar a 50 grados y este puede estar a 70 grados. En condiciones normales tengo un delta T de 20 grados, el cual según las normas NETA y las normas ISO como tal, dependiendo con la cual vamos a categorizar sistemas eléctricos, nos puede decir aceptable, cuestionable o ya riesgoso. Sin embargo, si tengo una acción del viento de 16 kilómetros por hora, es por eso que una herramienta principal de los inspectores termográficos tiene que ser un anemómetro en sistemas a la intemperie. Puede hacer que el delta T por la refrigeración ya no me vea 50 y 70 grados centígrados en el cuerpo, sino me permita inferir que estamos en 40, 52. El delta T ha bajado a 12, casi la mitad. Y peor aún si el viento es de 15 millas por hora, tengo un 35, 43, ¿no? Y la temperatura ha bajado de los dos cuerpos y el delta T, por ende, tenemos 8 grados de diferencia. Es decir, la influencia del viento nos permite tener este detalle, ¿no? Fíjense, sin viento, acá tengo dos cuerpos, dos puntos calientes,
los cuales me dan temperaturas en grados Fahrenheit de 95 y 117 grados. Una diferencia entre ellos de más o menos 22 grados y con el cuerpo normal, 14 grados Fahrenheit, ¿no? Y más de casi 40 grados Fahrenheit en estos casos. Entonces, para los grados centígrados, transformando esto por 5 octavos, estamos viendo de que vamos a tener una diferencia de unos 15 a 18 grados, lo cual ya es un estado relacionado a incluso una emergencia para este tipo de sistemas. Pero con un viento de 24 kilómetros por hora, o más o menos 15 millas por hora, si ustedes se fijan, la diferencia, el delta T, ha bajado 4 grados Fahrenheit e inclusive entre el punto más caliente y el punto más frío tenemos 13 grados Fahrenheit, que no es más de 7 grados centígrados. ¿Es una sospecha? Sí, pero no llega ni siquiera a nivel de urgencia o emergencia. Entonces, los mecanismos de transferencia de calor se dan de manera interactúan con esta técnica de manera muy frecuente. Y tenemos nosotros como inspectores que reducir la influencia para que el sistema, si bien no va a ser el real, sea el más aproximado a un real. Ahora, la radiación. La radiación como tal es el principio de funcionamiento de una cámara termográfica. Nosotros tenemos dos tipos de onda, luz visible y luz infrarroja. Queremos captar la luz infrarroja y es por eso que la cámara termográfica tiene unos sensores de silicio germanio que te capturan la emisión térmica, la transducen en un sistema electrónico para traerlos en forma de color o luz visible, ¿no? Entonces, todos estos objetos nosotros los vemos no por el medio, no por la conducción, no por la convección, los vemos directamente por un mecanismo de radiación. Y en radiación, ¿qué nos influye? La distancia, el medio que tenemos entre un cuerpo y otro, la forma en la que estoy viendo el cuerpo, la forma del cuerpo propiamente. Entonces, todo eso que nosotros vemos en un sistema de espectros, tenemos que traducirlo a buenas prácticas en la termografía. Es por eso que nosotros vamos a ver inicialmente, y esto dentro del curso, la diferencia entre lo que es la luz visible contra la luz infrarroja, las cuales por longitud de onda se encuentran muy cerca y simplemente se vuelven visibles cuando alcanzamos una longitud de onda que permita que la temperatura se vuelva visible. En este caso, y les ha debido ocurrir en muchas ocasiones, nosotros tenemos una, eh, ¿cómo se dice? Un calentamiento o una luz visible en los sistemas que se van calentando, valga la redundancia, cuando estos alcanzan una temperatura muy alta, como por ejemplo el caso de una estufa, o también se han visto alguna vez el color azul de algunos sistemas térmicos, cuando llegamos a que la temperatura sea suficiente, nos vamos por ese lado. Entonces, esto es algo que vamos a ver en el curso. Sin embargo, vale la pena ver que estos tres mecanismos de transferencia de calor interactúan entre sí y nos permiten orientar lo que es el mecanismo de transferencia de calor por conducción, convección, a evitar errores prácticos. Entonces, pasando un momento a otra diapositiva, me pueden confirmar si vemos, hemos cambiado de púrpura a un tablero. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Esto por qué? Porque en este caso ya vamos a irnos a la termografía de manera práctica. Como hemos dicho, la radiación es la que capta un cuerpo. Perdón, la cámara termográfica captura la radiación de un cuerpo. Pero, ¿qué tenemos acá? Factores que modifican o influyen en la radiación infrarroja. El primero es la emisividad del cuerpo. La emisividad del cuerpo es la capacidad de un cuerpo que tiene de emitir su energía hacia su entorno, ¿no? Esta emisividad es propia de su temperatura, una vez que ha alcanzado una estabilidad y demás. Sin embargo, esta temperatura, esta emisividad, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos para capturar la cámara? Es decir, que la emisividad sea todo lo que llegue de manera plena a la cámara, está afectada por dos factores. El primero, en el entorno no es el único cuerpo que veo. Muchas veces no, estamos midiendo sistemas de 20, 25 grados de temperatura y nuestros cuerpos están a mucho mayor temperatura que el objetivo. Entonces nosotros mismos nos volvemos un foco de emisión de una temperatura que se vuelve la temperatura reflejada. Es decir, esta llega en forma de calor y se refleja porque no hay ningún cuerpo emisor perfecto. Existen cuerpos negros que deberían ser los perfectos o ideales y los grises. Estos grises tienen un factor de reflexión
por más de que no estén pulidos y demás, reflejan esa energía. Y esa energía a la cámara va a llegar como dos cosas. Va a llegar como la emisión del objeto y la emisión reflejada de su entorno. Entonces, ¿qué pasa? Llega una reflejada, temperatura reflejada, que es uno menos la emisión del cuerpo, y aparte llega la emisión del objeto, es decir, la temperatura, la energía reflejada por la reflectividad del cuerpo y la energía del mismo cuerpo por su emisividad. Que si fuera ideal esto debería ser uno, pero no estamos viviendo en un sistema real. Aparte, en el medio tenemos un ambiente. Ese ambiente puede estar tranquilo como ahora, ¿no? Puede estar con vientos, vientos fuertes, o puede inclusive tener humo, humareda, gases de combustión, llama directa en algunos sistemas. Entonces, todo ese entorno lo que hace es calentar las partículas del aire y generar una transmisividad, es decir, la energía que parte del cuerpo, del cuerpo que emite, no es la misma que llega a la cámara. En el medio sufre un atenuamiento porque en el medio no hay transmisividad completa. Entonces, primero que todo este emisión del cuerpo llega afectado por un valor de transmisividad. También el reflejado, que llega afectado por una transmisividad. Y finalmente, todo lo que esté en el medio, si tiene una temperatura, por ejemplo, gases de combustión, humo y demás, también va a generar su propia energía que llega a la cámara. ¿Qué es nuestro trabajo como inspectores? Determinar esta energía del cuerpo objetivo. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Saber reconocer cuánto llega del entorno, es decir, estimar esta transmisividad para este factor, compensarlo en la cámara, es decir, anular de la ecuación de la cámara. Este factor de energía reflejada, primero determinando esta transmisividad y después determinando la energía reflejada del cuerpo. ¿Para qué? Para compensarla dentro de la cámara termográfica y también el sacarla de la ecuación para el cálculo interno que tiene. Y lo que sí, acá, sacando la transmisividad, conociendo la emisividad del cuerpo, sacar esta energía del objeto para traducir esa energía a temperatura. Entonces, el trabajo de un inspector no es solamente apuntar la cámara, ver cuál es la temperatura que se indica. Si voy a ser cualitativa, puede que sí, para ver un delta T, pero incluso ese delta T puede estar sesgado, como ya vieron, por algunos factores que debemos conocer. Pero ya si hago una cuantitativa, donde debo generar un delta T y todo eso para mi mantenimiento basado en condición, lo que tengo que hacer es separar este factor. Y ese es un trabajo, como pueden ustedes ver, donde debo tener un método práctico para determinar la transmisividad, un método práctico para sacar la reflectividad, que en este caso también se conoce como RO, y también la emisividad, que es lo Per- primero que se aprende en un nivel uno, luego vamos por la reflectividad en nivel uno y transmisividad en un nivel 2. Ezequiel, perdón, me Adelante. parece que se quedó en el slide que dice longitud de onda en milímetros y longitud de onda en micras. Ok, vamos a compartir nuevamente. Ahora sí. Perfecto, ahora sí, estamos Bueno, viendo. todo lo que dije estaba relacionado a este slide. Sintetizando, cuerpo que tiene su emisión de calor, ese cuerpo emite energía, pero con un factor de su emisividad, no va a emitir toda la que tiene, va a emitir el factor. Eso tiene que llegar a la cámara y es nuestro objetivo, calor objetivo. Sin embargo, hay cuerpos en el entorno que generan una energía reflejada. Esa energía también se refleja por el cuerpo y llega por su reflectividad, pasa por un entorno. Y en el ambiente, ya habíamos dicho que hay factores de atenuamiento, que es el propio ambiente, dependiendo de su temperatura, la cantidad de sólidos, si hay llama, su velocidad y demás, que genera una transmisividad. Todo esto recibe la cámara. Mi objetivo es anular este factor o compensar en la cámara este factor, compensar en la cámara este factor, compensar la transmisividad, conocer la emisividad propia del objeto para que este valor de calor objetivo lo vea y a partir de él calcule adecuadamente una temperatura reflejada. ¿Se entiende ahora? Perdón por el slide. Sí, perfecto. ¿Qué lado? Muy bien, entonces, si nosotros nos Igual si vamos quieres, hay una consulta, si quieres así adelante, hacer un pequeño break. adelante.
José Luis Mendoza consulta, ¿cuál es la norma con la que trabajan los criterios de aceptación en sistemas eléctricos? Muy buena pregunta. Yendo por los pasos inicialmente, ¿no? Nosotros necesitamos primero tener una confiabilidad de la imagen térmica que estamos nosotros capturando. Y por ende, por otro lado, tenemos que saber qué hacer con esta información. Y una principal es los criterios de aceptación. Dentro de estos criterios de aceptación está la de sistemas eléctricos específicamente, que es la NETA 200, si mal no recuerdo. Y también estamos con los criterios de aceptación de la ISO 18414. Entonces, la NETA es la que más se aplica en estos sistemas, que tiene una correlación entre un sistema mm, que es el ambiente, o también la diferencia de temperaturas que existe entre dos puntos de un sistema. Cuando tenemos un sistema eléctrico trifásico, nos interesan esos dos, la diferencia absoluta contra el ambiente y luego la diferencia entre fases o cuerpos. ¿Ok? Entonces, esperando haber respondido con eso a la pregunta, en este slide lo que podemos ver es que a diferentes temperaturas nosotros podemos ver de manera diferente, valga la redundancia, lo que es el factor de la atmósfera, el factor reflejado y el factor objetivo. Entonces, si tengo estas 6 variables, si ustedes se fijan, si la emisividad la cambia a 0,6 o a 0,8, tengo estas 3 variables, y si mido un sistema a 0 grados, a 20 grados, a 50 grados, esta composición es diferente. ¿Cómo hace un termógrafo para saber cuál de estos es el real? Lo que tiene que hacer realmente es compensar y conocer de manera clara cómo están la emisividad, la reflectividad y la transmisividad de un cuerpo para, una vez que haya hecho la medición, decir, ¿saben qué? Este tipo de sistemas debería darme esta composición. Entonces, yo estoy viendo una diferente, quizás porque no estoy configurando adecuadamente la cámara, ni tampoco recolectando adecuadamente los valores de transmisividad, emisividad, reflectividad del entorno. Entonces, fíjense, conocer estos 3 puntos es algo muy, muy complejo, pero existen mecanismos prácticos, ¿no? Otro punto de aplicación de la transmisividad es la protección de sistemas eléctricos. En sistemas eléctricos de baja tensión, bueno, yo abro el tablero y demás, pero tengo un sistema de protección arc flash muchas veces. Sin embargo, existe una posibilidad segura de realizar esta medición. Pero ¿qué hago en media tensión? ¿Qué hago a partir de 6,6 voltios o de 3,4 kilovoltios, lo siento? O desde 1000 voltios inclusive, donde tengo ese riesgo. Si yo quiero hacer un monitoreo de control, existen lo que son las ventanas termográficas. Las ventanas de inspección son de un material de germanio y silicio que son de una transmisividad más alta, pero más alta, no completa. Estos sistemas, los mejores son de 0,65, los habituales son de 0,45. Entonces tengo que yo hacer compensaciones de ventana a partir de qué? De la transmisividad. Eh, entonces, ¿qué mecanismos yo conozco para determinar? Primero, la emisividad de un cuerpo. Si yo quiero conocer la emisividad de un cuerpo, lo que yo necesito inicialmente es una referencia. Es por eso que cuando ustedes tienen sistemas desenergizados, traten de colocar temperaturas de referencia. ¿Cómo qué? Ustedes conocen la cinta 3M. La cinta 3M mate tiene una emisividad conocida que oscila entre 0,93 y 0,95. Es bastante alta. Entonces, si yo coloco un cuerpo o lo pinto una superficie de mi cuerpo objetivo de una pintura mate, puede ser blanca, puede ser negra, aquí no importa el color, lo que importa es el, el material, puedo tener esa referencia. Y cuando se energice el sistema, voy a hacer la medición de la temperatura en el punto donde tengo la referencia y al lado. La diferencia de temperaturas me va a permitir ajustar la cámara para que a la emisividad que me indique y se igualen las temperaturas, yo pueda tener la emisividad del cuerpo. Pero muchas veces eso no es práctico porque tendría que tener el cuerpo desenergizado, ¿no? Entonces, a la primera que ustedes tengan un plan de inspección termográfica en muchos de esos sistemas, traten de poner estos spots de referencia. Sin embargo, si no tengo el spot de referencia,
yo puedo buscar un punto donde exista la menor reflexión posible, según mi posición, y en ese punto colocar una emisividad y compararla con la emisividad del punto en el cual estoy midiendo. Sin embargo, si no tengo ninguna de estas dos, la emisividad sale de tablas del material. Esa es aproximada y normalmente todas las cámaras tienen emisividades por tipo de material, si el material es pulido, si el material es liso, si el material es mate, si el material es granulado, cambia la emisividad mientras el material sea lo menos pulido posible. Más pulido, menos emisividad, menos pulido, más emisividad. ¿Por qué? Porque refleja más. Entonces, yendo a eso, tenemos la medición de lo que es la RTC o la temperatura, la Reflection Temperature Compensation, la compensación de temperatura reflejada. Todo cuerpo refleja una temperatura que ingresa con un ángulo de salida igual al ángulo de entrada. Y ese es el que llega a la cámara termográfica. Tenemos dos opciones. La primera opción siempre tratar de obstruir estos cuerpos o nosotros movernos del ángulo de incidencia. Por ejemplo, en este caso, si yo muevo la cámara y tomo la medición desde donde, de espaldas al punto de mayor influencia que he encontrado, voy a cubrir, porque del otro lado puede que tenga también una temperatura reflejada, pero mucho menor o conocida. Entonces, el primer punto es la obstrucción. ¿Y cómo puedo yo ver? Es, dependiendo del punto de mayor obstrucción, voy a ir y medir con una emisividad de 1 la temperatura que llega en ese haz de luz. Sin embargo, si la temperatura reflejada es muy alta, tengo que considerar que mi cámara tiene un rango de temperaturas. Y peor aún, si esta viene del sol. ¿Por qué? Porque si yo apunto directamente al sol, que son alrededor de 2.900 a 5.000 grados, automáticamente voy a tener una descalibración del lente. No es obligatorio que pase esto, pero sí necesitaría hacer una verificación del lente. Entonces tengamos cuidado con la fuente de reflectividad. Si la fuente está dentro del rango de las cámaras termográficas, menor a 200, a 300, dependiendo de la cámara que tengamos, es factible hacer esta medición de la RTC. Eh, y con la obstrucción nosotros podamos ver la variación que existe en esa reflectividad y compensarla en la cámara. El segundo es un medidor de radiación de Lambert o un espejo de Lambert. Otra herramienta después del ademómetro que tiene que tener un inspector termográfico es un espejo de Lambert. Ese espejo de Lambert no es difícil de construir. Ustedes pueden conseguir papel aluminio. El papel aluminio lo estrujamos, lo colocamos sobre una superficie de cartón para que esté rígido o tal vez incluso madera y ese lo presentamos para todas nuestras mediciones. Al ser aluminio, este tiene una emisividad perdón, una reflectividad prácticamente de 1. Lo que hacemos es colocarlo en la misma dirección del cuerpo que estamos midiendo. Esto que aquí ustedes ven como arrugado es el espejo de Lambert. Eh, y este a la cámara le va a hacer llegar solamente la temperatura reflejada. Entonces, poniendo emisividad a 1 y una distancia al objeto de 0, podemos tener una muy buena aproximación de la temperatura reflejada realmente que está incidiendo al objeto. Se configura en la cámara y vamos a poder determinarlo. Entonces, llévense dos espejos de Lambert, uno más o menos de unos 10 por 10 centímetros, que sirve para sistemas eléctricos, y otro si vamos a medir procesos o sistemas eléctricos de potencia a la intemperie, de más o menos unos 25 por 25 centímetros. Es la herramienta, una de las principales de un termógrafo en campo. ¿No? Esto es lo que les mencionaba de la emisividad. En la emisividad como tal, lo que nosotros tenemos que buscar es una superficie de contacto para colocar un patrón o en todo caso, si tenemos una medición de temperatura, pero con un elemento de contacto, también puede ser nuestra referencia para hacer nuestra corrección. ¿Por qué no les digo de una pistola infrarroja? Porque la pistola infrarroja sigue el mismo principio de la termografía. Entonces requiere una compensación. Estas normalmente vienen con una emisividad, si es una de baja calidad, vienen con una emisividad marcada de 0,95, así que no la vas a poder ni cambiar. Si tienes una que te permite cambiar la emisividad, necesitas determinar del mismo modo la emisividad del cuerpo para corregirla. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir gradualmente la emisividad hasta que la temperatura del elemento de contacto sea la misma que yo registro en la cámara.
Por otro lado, lo que yo les decía, pintura o un trozo de cinta adhesiva en la superficie y nosotros esperamos la estabilización y posteriormente hacemos el contacto. Esto en procesos, en tuberías, se puede realizar con mayor seguridad. En sistemas eléctricos no podemos realizarlo hasta que esté desenergizado, ¿no? Del mismo modo, ajustamos la emisividad para que podamos coincidir las dos temperaturas y llegar a ese punto. Entonces, estas dos alternativas, para ella tenemos que conocer la emisividad de los cuerpos que vamos a utilizar. Si nosotros recubrimos con aceite, es otro factor. Y el aceite puedes tú impregnarlo a distancias. Entonces, el aceite tiene una emisividad conocida de 0,82 con la cual podemos aproximar. Por otro lado, el hollín también es una emisividad conocida. Problemas con esto. Teníamos nosotros un sistema de tuberías en la cual se les expresó a los interesados que podíamos colocar una capa de un cuerpo de emisividad conocida. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pintaron todo un tramo de tubería de color negro. El problema es que al pintar esto, este cuerpo se volvió de una emisividad, esa parte cambió la emisividad de la superficie, tal que capturaba mucho más calor en el día del sol y generaba una mayor temperatura en ese punto. Por ende, una mayor transferencia de calor y de noche una pérdida de calor bastante fuerte. Por tanto, si ustedes van a hacer esta pintura, no la hagan en toda la superficie, simplemente en un spot de control. La transmisividad ya es un método un poco más complejo porque sigue una regla, ¿no? Si se fijan, la reflectividad lo hemos hecho ajustando la emisividad. La transmisividad también la hacemos ajustando la emisividad. Es por eso que la emisividad es lo primero que aprende a parametrizar un inspector termográfico. ¿Por qué? Porque a partir de ello sale la reflectividad y a partir de ello mucho más la transmisividad, con un factor de emisividad base y emisividad compensada. Para ello, uno de los experimentos más conocidos es colocar un cuerpo, ¿no? En el cual coloco una cinta, la cinta de emisividad conocida, y un termómetro de contacto, el cual me permita conocer la temperatura en todo momento, en este caso de 54 55 grados. ¿Qué hago? Ajusto la emisividad, ¿no? A un valor que me permita medir con la cámara infrarroja lo mismo que voy a medir con el termómetro de contacto, es decir, ecualizar las dos temperaturas. Ese valor de emisividad, que normalmente puede ser 0,95, 0,93, es el que voy a utilizar como emisividad de referencia en el denominador. En este punto, yo no tengo ningún cuerpo entre mi objetivo como el elemento de medición. ¿Qué hago? Coloco la emisividad, mido la temperatura del fondo, mido la temperatura media, parametrizo mi cámara y veo que la temperatura medida es 54,5, muy parecida a la temperatura que está en el termómetro, que era de 54,6 o de 55 en todo caso. Entonces, este punto caliente, que es el punto objetivo, lo he conseguido con esta emisividad. Perfecto. 0,95 me ha permitido medir 54,5 sin ninguna obstrucción. Ahora paso a obstruir. ¿Cómo lo obstruyo? Puedo utilizar una de las ventanas de compensación para realmente validar su transmisividad. Puedo utilizar un plástico, puedo utilizar incluso muchos sistemas eléctricos de potencia, perdón, muchos sistemas de control en los tableros tienen acetato. Yo quiero saber cuál es la transmisividad del acetato, hago este método. Entonces, coloco en el medio el elemento que me genera la transmisividad y nuevamente aplico termografía, ¿no? Entonces mido el spot y si se fijan, lo que ahora yo busco es ecualizar mi temperatura de medición objetiva. He logrado medir 55 grados. ¿Cómo? Reduciendo la emisividad a 0,35, porque la cámara no te permite parametrizar transmisión. Transmisión siempre lo pone en 1. Entonces, de inicio, ¿no? Entonces, lo que yo voy a variar es la emisividad. La bajo a 0,8 y quizás aquí voy a subir a 27 grados. La bajo a 0,6 y quizás esto va a subir a otra temperatura. Y cuando llego a 0,35, se me aproxima lo más cercano, 55 grados. Ah, muy bien. Entonces, con el objeto en medio, he logrado que con una emisividad de 0,35 alcanzar la misma temperatura que estoy midiendo con mi termoparo, mi elemento de contacto. Entonces, ¿qué hago?
Este 0,35 es mi temperatura, mi emisividad compensada, 0,95 es la emisividad sin el elemento de transmisión y mi transmisividad va a ser la relación entre ambos, 0,37. Muy bien, ya cada que vaya a medir después a través de ese acetato, voy a utilizar una transmisividad de 0,37. Entonces, si se fijan, este método utiliza la emisividad, es el método práctico más conocido. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces te puede llegar una ventana de compensación y tú quieres probarla, probar realmente que ese sea el valor indicado. Entonces, hacemos este punto y podemos conseguir la transmisividad. Mayor detalle y de forma práctica lo vamos a ver en el curso. Sé que algunos que han practicado estos métodos tal vez se han podido orientar, tal vez ya los conocían, tal vez no. Sé que para algunos quizás nos hemos perdido en lo que era transmisión de calor, pero básicamente para ir a termografía necesitas conocer los mecanismos de transferencia de calor. Y bueno, con eso terminaría este corto webinar. Corto, hemos esperado casi llegado la hora. Si tienen algunas preguntas, estimado Isaac, te cedemos la palabra y esperemos que haya sido de su agrado todo lo que hemos conversado el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Ezequiel. Acá hay un par de consultas mientras los invitamos a quienes han participado de seguir escribiendo sus consultas. La primera es respecto del curso. ¿Qué conocimientos básicos se necesitan para aprovechar de mejor manera el curso? Bueno, básicamente vamos a hablar de toda la parte teórica de lo que es capacidad térmica, de lo que es calor, temperatura, mecanismos de transferencia de calor, poder calorífico, energía, algunos cálculos de transferencia de calor básicos que los vamos a realizar, pero básicamente lo que tenemos que conocer en este punto es nociones básicas de termodinámica. ¿No? Y por otro lado, ya para diagnosticar, que no es un objetivo puntual de este curso, porque los sistemas de diagnóstico tendríamos que ver muchas variables, es conocer los sistemas que vamos a diagnosticar. Si ustedes no conocen cómo funciona un sistema eléctrico, muy difícilmente vamos a poder diagnosticarlo. Si estamos viendo sistemas de tuberías, intercambiadores de calor y demás, tenemos que conocer los principios de los puntos que vamos a medir. En el tema de infraestructuras, ¿no? Humedad, ¿no? Todos los puntos objetivos, fugas y demás, son intuitivos, pero tenemos que conocer por lo menos los tres principios de la termodinámica. Muy bien. Aquí Carlos pregunta el tiempo, la duración en horas y qué herramientas van a estar disponibles en el curso. Bueno, según la duración, esa la conversamos con ustedes, es todo el día sábado, alrededor de 8 a 10 horas. 8 es lo que estoy preparando, pero como vamos a tener algo práctico ahí, más el churrasco, yo creo que nos vamos a llegar a más de las 10 horas. Sí. Entonces, los materiales, vamos a hacer práctica directa con cámaras termográficas, configuración, parametrización, vamos a tener sistemas desalineados, vamos a hacer lo que es reflectividad, emisividad y transmisividad, la medición práctica, y luego vamos a empezar a hacer ya mediciones puntuales con todos los participantes. Perfecto. Víctor consulta, eh, ¿cuánto es la influencia del ángulo con el que se apunta con la cámara al objeto al hacer la medición a través de una ventana? Muy bien. Primero, una ventana es transparente a la luz visible y no así a la luz infrarroja. Entonces, ese es un detalle, ¿no? Una ventana normal, tú tendrías que hacer todo ese punto de transmisividad y te vas a dar cuenta de que su transmisividad es prácticamente cero. Su emisividad es alta de una ventana de vidrio. Ahora, si hablamos de una ventana infrarroja, lamentablemente cuando hay una ventana infrarroja es como que para colocarla, no siempre la vas a colocar en el centro de la puerta. Tienes que considerar la pregunta de Víctor, ver desde ese punto qué yo veo. ¿Por qué? Porque va a haber ángulos de reflexión. Tengo que buscar el mejor punto para ubicar la ventana que elimine el tema de reflectividad, porque no voy a poder cambiar la posición de una ventana una vez que yo la monte dentro de la puerta de un tablero. Ahora, si estamos hablando de que estábamos viendo una ventana de inspección general, la influencia del ángulo es crucial. ¿Por qué? Porque si yo me paro directamente de frente al cuerpo y este está con una temperatura de 20-25 grados, ya mi calor corporal se va a ver en el cuerpo. Si yo me paro en un sector y la temperatura que llega de incidencia según el ángulo es muy alta, la reflectividad o la energía reflectiva es muy alta. Tengo que buscar de compensar este detalle.
¿no? Es crucial determinar, y por eso hay el mecanismo de obstrucción o el espejo de Lambert o cualquier otro que nos permita reducir este efecto. No reducir, sino parametrizar este efecto para ver de no tener una medición de temperatura errónea, un cálculo de temperatura errónea después de la medición de la energía. Muy bien. Alan consulta, ¿es posible parametrizar en el modelo Fluke PTI 120? Tenemos ese modelo por parte de Energía, lo vamos a tener, o de alguna manera si participa Alan GT lo puede traer. Exactamente, sí, eso dispara la otra consulta. Hay un cliente que también tiene otra marca de cámaras termográficas. Nosotros hemos estado invitando a que lo traigan, ¿verdad? Y ahí mismo lo vemos, pues, ¿no? El que tenemos nosotros como Energía es la FLIR, la cámara FLIR E8. Esa es con la cual se va a realizar las prácticas, pero los invitamos a nuestros clientes a que traigan los modelos de cámara que tengan y lo podemos ver ahí, ¿correcto? Correcto. Ok. Así que Alan, te inscribes mañana y traes tu cámara. Hasta mañana nomás te puedes inscribir, si no, no traes la cámara. Mentira, Alan, te esperamos. Luego, a ver, Arce Félix pregunta, ¿qué normas se utilizará en el curso? ¿ISO o la ASNT? Muy bien. Primero que nada, este no es un curso para certificación. Como les mencionábamos, este es un curso práctico de aplicación. Un curso para certificación tendría que ser de 24 horas, tendría que darle por la SNT todos los preámbulos de los otros ensayos no destructivos, tendríamos que tener una interacción con la empresa que le da, en la que trabaja Félix, porque la SNT te pide primero una práctica escrita y después te da un tema de calificación y certificación. La ISO no es tan estricta, sí te pide que tu inspección termográfica la realices con un procedimiento realizado y validado por un nivel 3, pero puedes realizarlo sin tener un nivel 3 en planta, simplemente teniendo este procedimiento ya establecido. Tienen mucha similitud en lo que es nivel uno y nivel 2, salvo que la ISO no te pide que conozcas los otros ensayos no destructivos que la SNT sí. En la SNTC TC 2020 te da ese parámetro inicialmente. No vamos a ir por la SNT, no vamos a ir por la ISO, vamos a ir por una aplicación práctica de lo que es el nivel uno y nivel 2 que en un 80% comulgan ambas. Perfecto. En todo caso, igual a todos los interesados en la certificación, podremos hablar en el curso ya con quienes estén más interesados de cuál es la ruta que Ezequiel has pasado, pues, ¿no? Para la certificación, de repente quienes están más interesados. Así Correcto. que, exactamente, eso se ve en el curso, se lo puede conversar tranquilamente. Otra consulta. eh, ¿Es más efectivo hacer la medición en el tablero o en la bornera del motor? ¿Qué estás buscando? La verdad es que en los dos tú tienes un resultado distinto. Si yo tengo el tablero completamente saneado, bueno, primero en el tablero yo voy a ver contactores, voy a ver un punto de conexión, que es la salida de potencia quizás del contactor principal hacia campo, hacia el motor como tal, y ahí puede estar un desajuste, lo voy a detectar solamente ahí, por conducción en el sector. Si tengo un contactor mal, una bobina mal y demás, lo voy a ver en el tablero. Ahora, si me voy a la bornera del motor, estoy viendo el otro extremo del cable. Si yo en el punto de salida tengo un punto caliente, puede que por transmisión de calor llegue hasta este punto, que sí está bien ajustado. Y viceversa, si en el tablero del motor es donde tengo un sistema no correctamente ajustado, puede que en el otro lado vea un indicio, pero realmente tengo que medir los dos. Depende de qué estoy buscando. Perfecto. Y una consulta más. Bueno, la consulta va direccionada sobre cuáles van a ser aquellas prácticas, sobre qué se va a hacer práctica, y creo que ya lo hablamos sobre tableros eléctricos, ¿verdad? Sí, muy bien. Ujú. Nos pregunta Alan la distancia para aplicar termografía. Primero que en transformadores como tal, lo primero que tenemos que ver es niveles de tensión. Es el nivel de tensión lo que nos va a permitir acercarnos o no. ¿Por qué? Por no romper la distancia eléctrica de seguridad. Si el transformador 24/9 hay una regla, ¿no? Es 1 centímetro por kilovoltio por 2 luego, ¿no? Entonces, 25 centímetros, yo tendría ya en teoría, sin ningún problema,
poder acercarme a este nivel. Pero por 50 centímetros, lo que me permite sin generar un arco eléctrico. Entonces, de alguna manera, si esto está en una estructura H, y hay otro factor, el punto donde me puedo colocar. Aquí, ¿qué entra? La calidad de tu cámara. Existe un factor que dice campo de visión y otro campo de visión instantáneo. Lo mejor es que si tu ángulo de la cámara es de 24 grados o de 14 grados, tú veas cuál es el elemento más chiquito que puede ver. Y si el elemento más chiquito que puede ver a distancia de 1 metro es más grande que los elementos de tu transformador, necesitas acercarte un poco más. Si ese elemento más chico que puede medir la cámara es suficiente, pues bueno, medimos a 1 metro, pero lo más correcto es que si tú quieres medir diferencias de temperaturas, tengas que capturar los 3 puntos, 2 puntos donde va a ser las diferencias. La distancia en este caso te lo da el margen de seguridad y tu calidad de cámara. El curso es presencial. Sí, hay una pequeña aclaración. Estamos ya desde los últimos cursos que se han dictado tratando de implementar la modalidad virtual, asíncrona, así que sí va a haber la opción de quienes no estén en Santa Cruz, que nos han llegado a la consulta del resto del país, si es que se podía tomar el curso de manera virtual, sí, se va a poder tomar de manera virtual el curso también. ¿Sí? Bueno, señores, nos reservamos más detalles para el curso. Les agradezco nuevamente a Isaac, Juan Carlos, por la consideración y a todos los participantes que se han quedado hasta acá. Muchas gracias por que nos dice que han disfrutado de la charla. Está bien, señores. Buenas noches. Así Muchísimas es, gracias, Ezequiel, Ezequiel. muchas Buenas gracias y noches a bueno, todos. Gracias. Buenas noches. buenas noches, chao, chao.